Uno de los perfiles más siniestros de la política mexicana de los últimos 50 años es Manuel Bartlett Díaz. Este hombre del sistema hegemónico que logró sortear los cambios en el país hasta convertirse en una figura clave de la autonombrada Cuarta Transformación como director de la Comisión Federal de Electricidad. Y digo 50 años porque ya en expedientes abiertos sobre el movimiento estudiantil de 1968, había reportes de inteligencia sobre su papel como administrador de la nómina que pagaba al porrismo universitario por encargo de las áreas más oscuras y represoras del régimen díaz-ordazista, que se operaba desde la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, el famoso sector popular del PRI. Verlo hoy, a sus 84 años de edad, hace un poco difícil pensar en él como el junior que fue, hijo homónimo del gobernador de Tabasco en los años 50. Bartlett fue formado en universidades de élite en Europa y formado políticamente con la dinastía del hidalguense Rojo Gómez, este veterano de las lides del priismo más caciquil de la historia, casi al mismo nivel del grupo Atlacomulco. El grupo Rojo Lugo y el Atlacomulco pues son famosos por su constante asociación. Bartlett transitó por la escalera de la vida política para convertirse en 1982 en secretario de Gobernación y permanecer ahí durante todo ese sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en el que Gobernación pues tuvo como ariete contra los opositores y críticos al torturador y asesino José Antonio Zorrilla Pérez, responsable, entre muchas cosas, por acción, omisión y aquiescencia de brutales represiones. Una de las más conocidas, quizás la más conocida justamente por ser de un periodista, pues es la de Manuel Buendía, ese periodista gigante asesinado en mayo de 1984. También la sospechosa muerte de Rafael Loret de Mola en 1986 y al menos de 30 periodistas más. Personalmente, yo destaco la amenaza que a nombre de Manuel Bartlett hizo José Zorrilla a Vicente Leñero, la memorable parábola del vaso de agua con la que Bartlett mandó amenazar de muerte a la esposa y las hijas de Vicente Leñero por un reportaje que se estaba preparando en proceso en donde se acreditaba su prepotencia política en un asunto familiar con implicaciones internacionales que no querían que se supiera. No es todo, fue Bartlett causante de la prisión y la amenaza, del hostigamiento y la represión a muchos demócratas, particularmente aquellos que participaron en las luchas legendarias por la democracia, destacando los casos de Luis H. Álvarez en Chihuahua, de aquel Luis H. Álvarez, y luego del potosino doctor Salvador Nava. También pues de la corriente democrática que en parte surgió de las izquierdas históricas y en parte de la escisión del PRI que se oponía a la política neoliberal agrupada en torno a Cuauhtémoc Cárdenas y que registró el asesinato de simpatizantes y activistas en 1988, mientras que la elección esa del 88, entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación de Bartlett, quedó en los anales de la historia como uno de los más burdos fraudes electorales. Claro está, las represiones en Puebla y particularmente la represión contra la 28 de octubre, la organización, mantuvieron la presión, como han hecho casi todos los gobiernos ahí, sobre Rubén Saravia Simitrio, a quien se tuvo en prisión con un intrincado y prepotente proceso judicial iniciado por el gobernador Piña Olaya y continuado por Bartlett. Bartlett luego quiso ser candidato presidencial en el 2000, enfrentando en una contienda interna en el PRI a Humberto Roque, a Roberto Madrazo y a Francisco Labastida, una campaña más de comparsa y anecdótica que lo dejó en la lona solo para ser conformado con un escaño senatorial que ocupó
hasta 2006. Y hasta 2006 porque terminó y porque ese año finalmente se arrimó a López Obrador, consiguiendo colarse en su proyecto y acompañando las postulaciones del hoy presidente en 2012-2018, entre otras pues enarbolando críticas al modelo de desmantelamiento del sector energético y oponiéndose a su privatización, lo que en los hechos pues significó la redención que lo llevaría este sexenio a la Comisión Federal de Electricidad. En año y medio en este cargo, en la comisión, acumula ya 3 episodios graves que en otro contexto significarían su separación del cargo y en el que en determinado momento vamos a abundar, particularmente en el de los gasoductos. Por eso les invito a suscribirse a este canal, aquí nada más con un clic al botón rojo, porque creo que son temas de verdadero interés público que ustedes pueden ver más adelante. Pero uno es justo este escándalo de los gasoductos, que según dijo resolvió, pero sin atender los amparos que en su mayoría los tienen fuera de operación, y destaca naturalmente el caso del proyecto Integral Morelos de la Comisión Federal de Electricidad, cuya oposición registra el asesinato del dirigente social Samir Flores en febrero de 2019. El segundo fue el escándalo por enriquecimiento inexplicable que acreditó la reportera Arely Quintero y que fue desestimado por la aliada política de Bartlett, la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Y el tercer caso es la proveeduría de ventiladores a sobreprecio que ha beneficiado a su hijo Manuel Bartlett en estos días con el IMSS y con el ISSSTE. La razón para que pocos reparen en estos últimos casos son las fuentes, particularmente en el caso de la investigación de Arely Quintero, por ser o por haber sido difundida por Carlos Loret de Mola, a quien se considera opositor de la 4T, aunque también podría verse como nieto del Loret de Mola asesinado de Rafael en los 80. Y luego está la de los ventiladores. Fue investigada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta asociación creada y dirigida por Claudio X González, un hombre representativo de uno de los grupos más conservadores del alto empresariado mexicano, a quien el presidente López Obrador, no sin razón, ha señalado como autor de diferentes ataques en su contra antes y después de 2018. Sin embargo, independientemente de quienes la hayan difundido o hayan difundido estas investigaciones, los hechos hablan y la historia también. Manuel Bartlett es uno de los hombres del sistema más siniestro del último medio siglo y su presencia mancha a una administración que se autoafirma en la idea de la honestidad y de la no represión.